regulación génica diferencia a las células. La regulación génica es la forma como una célula controla qué genes, de los muchos genes en su genoma, se encienden. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en tu cuerpo tiene un conjunto diferente de genes activos. A pesar de que casi todas las células del cuerpo contienen exactamente el mismo ADN, estos diferentes patrones de expresión génica causan que tus diversos tipos de células tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para hacer su trabajo. Por ejemplo, una de las funciones del hígado es eliminar las sustancias tóxicas como el alcohol de la sangre. Para ello, las células del hígado expresan genes que codifican las subunidades de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Esta enzima descompone al alcohol en una molécula no tóxica. Las neuronas en el cerebro de una persona no eliminan las toxinas del cuerpo, así que mantienen estos genes sin expresar o apagados. Del mismo modo, las células del hígado no envían señales utilizando neurotransmisores, así que mantienen los genes neurotransmisores apagados. La regulación de la expresión génica en células eucariotas ocurre sobre todo en tres niveles distintos. 1. Los mecanismos de control de la transcripción determinan si un gen particular puede transcribirse y, si es así, con qué frecuencia. 2. Los mecanismos de control del procesamiento determinan la vía por la cual el transcrito de mRNA primario se procesa en un RNA mensajero que puede traducirse en un polipéptido. 3. Los mecanismos de control de la traducción determinan cuándo un RNA mensajero particular se traduce y, si esto ocurre, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. 4. Los mecanismos de control posttraduccional regulan las actividades y la estabilidad de proteínas. Control de la transcripción. Como en las células procariotas, la transcripción diferencial de genes es el mecanismo más importante mediante el cual las células eucariotas activan o reprimen la expresión genética. Genes diferentes son expresados por células en etapas distintas del desarrollo embrionario, por células en tejidos diversos o por células expuestas en diversos tipos de estímulos. De vez en cuando se inventa una tecnología que cambia la forma en que se enfrentan ciertos tipos de problemas de la biología. Dos de estas metodologías son las micromatrices de DNA o chips de DNA y la secuenciación masivamente paralela. Las técnicas anteriores permiten conocer con mayor detalle y de manera simultánea la actividad de todos los genes de un organismo o tipo celular, a diferencia de las técnicas antiguas restringidas al análisis de uno o pocos genes a la vez. En ambos métodos, primero se aísla el RNA de células, tejidos u organismos completos. Después, las dos técnicas se diferencian con base en los medios por los cuales se analizan los perfiles de expresión génica. Primero se examinará el uso de una micromatriz para identificar genes que se expresan de manera diferente en capas de levaduras cultivadas, en presencia de glucosa o en ausencia de dicho carbohidrato, y la levadura comienza a utilizar etanol como fuente de carbono. Los resultados experimentales que se muestran en la figura de las micromatrices identifican los genes que se transmiten en células de levadura bajo las dos condiciones de crecimiento, pero también proveen información con respecto a la abundancia de los
RNA mensajeros individuales en las células que es proporcional a la intensidad de fluorescencia en cada punto. Una mancha que emite una fluorescencia verde muy fuerte, por ejemplo, representa un gen cuyos transcritos son abundantes en las células de levaduras que crecen en glucosa, pero se reprimen en aquellas que se cultivan en etanol. Las concentraciones de RNA mensajero individuales pueden variar más de 100 veces en células de levadura. La técnica es tan sensible que se puede detectar menos de una copia de RNA mensajero por célula. La figura de micromatrices muestra los cambios en la concentración de glucosa y etanol en el curso del experimento. Las células de levadura metabolizan con rapidez la glucosa, lo que ocasiona la desaparición del azúcar en pocas horas. Las células de levadura metabolizan de manera gradual el etanol que se produce por la fermentación de glucosa en los días posteriores hasta que desaparece del medio. Los niveles de expresión de cada gen se muestran en intervalos de tiempo, con sombreados de rojo para representar el incremento de la expresión y de verde para representar la disminución en la misma. Es evidente que la transcripción de los genes que codifican las enzimas del ciclo del TCA se disimula cuando las células se adaptan a crecer en una fuente de carbono, es decir, etanol, que se metaboliza por la respiración aeróbica y después se reprime cuando el etanol se agota. En la actualidad, las micromatrices de DNA se utilizan para utilizar los cambios de la expresión genética que ocurren durante una amplia variedad de sucesos biológicos, como la división celular y la transformación de una célula normal en maligna. También permiten estudiar la diversidad de RNA que una sola célula tumoral produce, una vez que los cDNA se amplifican por medio de la reacción en cadena de la polimerasa. Regulación génica en células procariotas. La transcripción es regulada de forma diferente en procariotas y eucariotas. En general, la regulación procariota es más simple que la regulación eucariota. La función de los operones. La regulación de la transcripción en procariotas típicamente implica operones. Un operón es una región del ADN que consiste en uno o más genes que codifican las proteínas necesarias para una función específica. El operón también incluye un promotor y un operador. El operador es una región del operón donde se unen las proteínas reguladoras. Está ubicado cerca del promotor y ayuda a regular la transcripción de los genes del operón. El operón IAC. Un ejemplo conocido de regulación por operón involucra el operón IAC en bacterias Entamoeba coli. El operón IAC consiste en un promotor, un operador y 3 genes que codifican las enzimas necesarias para digerir lactosa, el azúcar encontrado en la leche. El operón LAC está regulado por la lactosa en el ambiente. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias, por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. En los adultos, la apoptosis se usa para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. La apoptosis también juega un papel importante en la prevención del cáncer. Si, por alguna razón, se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a una división celular incontrolada y, por consiguiente, al crecimiento de un tumor. La palabra apoptosis deriva del latín y significa desprenderse o decaer, como las hojas de un árbol en otoño. Cuando esto ocurre, se pone en marcha un complejo mecanismo de señalización bioquímica y proteínas que se activan para eliminar la célula
sin crear demasiado alboroto a su alrededor. La apoptosis normalmente se da en células que han acometido su función en el cuerpo durante el tiempo suficiente y les toca renovarse para dar lugar a otras células nuevas y jóvenes. Cuando esto no tiene lugar, aparece el cáncer. Las células se vuelven inmortales y no paran de proliferar. Por lo tanto, la apoptosis es un proceso normal y necesario, aunque un exceso de apoptosis también resulta un problema que da lugar a las llamadas enfermedades neurodegenerativas, donde las células que mueren antes de tiempo. Estas células reciben mensajes desde algún lugar que no entendemos todavía, induciéndolas a destruirse. En un área concreta de la parte baja del cerebro, por ejemplo, esto causa la enfermedad de Parkinson. Ocurre lo mismo en la enfermedad de Huntington, la de Alzheimer, la de Lou Gehrig y en otras enfermedades neurodegenerativas. Una manera de evitar el desarrollo del cáncer es a través de la muerte de células defectuosas. Una célula mutada o dañada primero intentará reparar el daño. Si esto no es posible, las células se comprometerán a la versión celular de suicidio. Un proceso ordenado llamado apoptosis lleva a la degradación de partes claves de la célula y a la muerte de la célula. Las células cancerosas pierden esta capacidad crítica y continúan dividiéndose. Esto puede llevar a la acumulación de células que pueden volverse más y más anormales. Vías de apoptosis. Vía extrínseca o de receptor mediado. Los miembros de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral de proteínas transmembrana controlan la vía extrínseca. Todos los receptores TNF comparten una región de 80 aminoácidos llamada el dominio de muerte. Esta región juega un rol crítico transmitiendo señales de muerte a través de la membrana celular. En el interior de la célula, una cascada de proteínas es encendida. Al final de estas vías, el iniciador de caspasa 8 es activado y la fase de ejecución de apoptosis es desencadenada. Vía intrínseca o mitocondrial. La familia BCL2 de proteínas controlan la vía intrínseca. Hay 25 proteínas coincidas en la familia BCL2. Los diferentes miembros funcionan ya sea para estimular la apoptosis o bloquear la apoptosis. Existe un delicado balance entre proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas dentro de una célula. Las proteínas BH3 sienten señales intrínsecas para someterse a apoptosis, como el daño del ADN. Estas señales viajan a la membrana mitocondrial y activan a las proteínas proapoptóticas BAX o BAC, o inhiben proteínas antiapoptóticas. Cuando son activadas, BAX y BAC se unen y hacen que la membrana externa de permeabilización mitocondrial perfora la membrana mitocondrial e induce la liberación de un factor proapoptótico crucial llamado citocroma C dentro del citosol.